Bueno, pues un día más en el Stopper, en la sección de entrevistas del Stopper. Bueno, he dicho un día más y no es un día más porque en el Stopper desde el principio hemos dicho que los que dan nivel a estas conversaciones y a la plataforma son los invitados e invitadas. Y hoy no hay duda de eso, es cuando uno se plantea o piensa en una conversación de fútbol con gente que le gustaría tener esa conversación de fútbol, estoy seguro que a la mayoría de gente que está viendo esto, uno de los nombres que le viene a la cabeza es el de Ángel Capa, y aún no sé por qué hemos tenido la suerte de que atendiese nuestra llamada y aquí lo tenemos, así que Ángel, muchas gracias por atendernos y por darle ese nivel hoy al Stopper. Bienvenido. Al contrario, encantado de hablar con ustedes. Ángel, antes de nada, porque cuando estas cosas que solemos hacer los periodistas, que cuando entrevistas a alguien le presentas diciendo entrenador de fútbol, periodista, ingeniero, lo que sea. Claro, por eso de poner una etiqueta de qué somos. Con usted es un poco complicado porque ha sido futbolista, entrenador, ha estudiado filosofía, es escritor. ¿Qué se siente usted? ¿Qué es lo que es Ángel Capa? Yo creo que todos somos un poco de todo, ¿no? Yo, por distintas circunstancias de la vida, he tenido que hacer muchas cosas en mi vida. Lo que me apasiona es el fútbol, pero también he tenido que hacer otras cosas y, y con entusiasmo también, ¿no? A mí me interesó siempre la política, pero no la política de partido, sino la política como forma de vida. Me interesó conocer la realidad, entonces también fui militante. También estuve un tiempo, no digo periodista, porque en el club donde yo jugaba, en Olimpo, primero jugué en Villamitre, después en Olimpo, te daban un sueldo, te daban una prima por firmar y después te conseguían un trabajo, cosa de un trabajo suave para aumentar el dinero. Como ganábamos poco, entonces a mí me consiguieron leer informativos de radio, medio turno, que eran 3 horas, y me venía fenomenal, porque yo aumentaba el sueldo y yo leía los informativos. Después he escrito cosas también sin que me considere un escritor, porque no lo soy, pero bueno, he escrito cosas sobre fútbol. He trabajado he escrito para otro señor, para no sé quién, cuando llegué también, que nos mandaban a resumir cosas en la biblioteca y le dábamos el resumen. Yo qué sé, he hecho muchas cosas. Pero el hilo conductor de mi vida podría decir que es el fútbol y también la política. Me sigue interesando descubrir la injusticia, quiénes son las que aplican las injusticias que yo he vivido en mi barrio, he vivido en mi familia, y bueno, y eso me sigue interesando, ¿no? Digamos que la política y el fútbol. Ahora se ha referido a su barrio, en Villamitre, en Bahía Blanca. ¿Cuál era la relación del fútbol y la política que usted tenía en el barrio de niño? Porque yo a usted le he leído o le he escuchado decir que el fútbol nace en los barrios de las clases populares. ¿Cómo era ese barrio y cuál era la importancia de eso, del fútbol y la política? Era un barrio de gente trabajadora, un barrio, digamos, en las orillas de Bahía Blanca, que se llama Villamitre. Yo soy de una familia de gente trabajadora, ¿no? Mis abuelos, unos abuelos llegaron de Italia, otros de España, precisamente de Navarra, del pueblo de Indurain, cerca de Pamplona, y otros de Italia, ¿no? De Sicilia. Y bueno, eran gente trabajadora, y mis tíos también, y mi padre era peluquero, y yo me crié en ese barrio. Digamos que tuve mucha relación con mi abuela. Ella me contaba su vida. Y a través de toda su vida, yo fui descubriendo también, desde niño hasta adolescente, la tremenda injusticia que había sido su vida, ¿no? Y entonces fui descubriendo a partir de ahí, también viendo a mi gente en el barrio, y de ahí me interesé, bueno, y además el fútbol, porque el fútbol, uno nace en el fútbol. Yo cuando tenía 3 años, mi padre ya me llevaba a la cancha de fútbol para ver los partidos. En ese contexto que habla de familia humilde, familia de migrantes, como imagino la mayoría del barrio en aquel entonces, en Argentina mucha gente viniendo de italianos o españoles, gente que se iba de Europa, ¿el fútbol se veía en esos momentos como
no como una vía de escape, pero como una opción profesional para ascender de clase, o en ningún momento, era algo mucho más libre que eso. No, 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 era un juego que nos permitía a la gente del barrio un modo de expresión, de comunicación, un modo de acercarnos a la belleza también, porque lo que hacíamos con la pelota pues, era bello y nos gustaba. No teníamos ocasión de acercarnos a otro deporte, porque es un deporte barato, como en todos los barrios, no solamente en Argentina, en todos los barrios del mundo, lo más barato era jugar al fútbol. Tú pones 2 jerseys o 2 piedras de portería y en cualquier lugar se juntan 20 niños y juegan con una pelota de trapo, aunque sea. Nosotros hacíamos una pelota de trapo. De vez en cuando teníamos una pelota oficial. Entonces, bueno, era un modo de sentir el orgullo también, porque el más respetado en el barrio era el que jugaba mejor. Ese era el que más respeto infundía. Y no el matón. Al matón, en todo caso, le teníamos miedo. Pero el más respetado era el que jugaba bien al fútbol. Y entonces, bueno, esa era la vida nuestra, ¿no? Jugar al fútbol era una especie de prestigio que te daba, jugar bien al fútbol. Y lo poco que podíamos conseguir, y te daba una identidad. Entonces, el fútbol era mucho más que un juego, que era un juego, mucho más que una diversión, que era una diversión fantástica, sino que el significado del fútbol abarcaba todo eso. Todo eso, el sentir el orgullo, el sentirte respetado, el conseguir el respeto propio, el respeto ajeno, un modo de comunicarnos, de expresarnos, un modo de sentir, de aproximarnos a la belleza. Eso era el fútbol. Villamitre fue fundado por árabes. En mi barrio había muchos árabes, no solamente españoles e italianos. Había de todas las nacionalidades, pero sobre todo árabes y sirio-libaneses. Y primero le habían puesto los colores de la bandera de Egipto, rojo, blanco y negro. Y después cambiaron el rojo por el verde para hacer la bandera de Palestina. Así que fíjate, es un orgullo doble eso, ¿no? Sí, sí, sí. Le cambiaron eso y la camiseta de Villamitre es eso, porque originalmente era un homenaje a los palestinos, ¿no? Porque fue fundada por árabes, ya te digo. También había judíos, al lado de mi casa había unos judíos que nos invitaban a sus fiestas. Entonces yo tuve la suerte de criarme en ese ambiente, digamos, multinacional. Digamos. Iba a la casa de unos abuelos míos, hablaban en italiano, iba a la otra casa, hablaban español, tenía árabes, judíos. La palabra extranjero no significaba nada, porque éramos todos lo mismo. Entonces, yo cuando llegué a España comencé a sentir, más que a saber, a sentir lo que significa la palabra extranjero, ¿no? Antes de llegar a España, que ahora iremos, claro, usted y no sé si su sueño, pero entiendo que un objetivo era jugar en el equipo que representaba a su barrio en Villamitre, pero acaba siendo futbolista profesional en Olimpo, que Sí, hay una relación, no sé si como de clásico, pero son... sí, sí, de clásico, sí. Villamitre representaba a todos los barrios y Olimpo representaba a la gente más poderosa de la ciudad, ¿no? ¿Le supuso alguna contradicción? ¿Entró ahí en sus primeras contradicciones de lo que uno piensa o siente? Antes hablamos de política. A relacionarse, no sé si su primer contacto con algo más poderoso, con un poco empezar a acercarse al poder. No, no, ir a Olimpo, bueno, yo tenía 23 años cuando fui a Olimpo, 23 o 24, y lo primero para firmar me dieron a mí un departamento para vivir. O sea que me independicé de mis padres y ya cobraba un sueldo y ya me dieron ese trabajo, cobraba otro sueldo y bueno, ya era otra vida. Pero Olimpo se nutría de gente de Villamitre, de Bellavista, de otros equipos. Entonces éramos algunos también de Olimpo, pero de los barrios también, ¿no? Yo qué sé, era el equipo más poderoso y la posibilidad de jugar campeonatos nacionales, porque antes estaba organizado el fútbol de otra manera en Argentina. Había campeonatos metropolitanos, todos los equipos de Buenos Aires y campeonatos nacionales. Entonces había que jugar muchos partidos
para llegar al campeonato nacional. Y el único que podía, por el poderío económico, era Olimpo. Y bueno, eso era lo que significaba Olimpo, nada más, pero no teníamos relación con el poder para nada, ¿no? Sí que ya vivíamos de eso, digamos, ¿no? Lo viví con una gran contradicción, porque precisamente Olimpo era el enemigo de Villamitre, número uno. Entonces, que yo me vaya al enemigo era una contradicción, pero en Villamitre nosotros no cobrábamos nada, ningún dinero, inclusive un día a mí, como yo jugaba en la selección de Bahía Blanca, también, entonces yo era muy querido ahí en el barrio, en el club, y me compraron un par de botas que no le compraban a nadie, uno se tenía que comprar las botas. Y entonces me dijeron, bueno, te la compramos, pero por favor no lo digas a nadie, fíjate las condiciones. Resulta que después voy a Olimpo, donde ya era una situación profesional, digamos, ¿no? Pero no, yo no lo sentí como... Es que nunca yo en la vida sentí nada de que iba progresando. Yo iba caminando, yo camino por la vida y voy pasando por lugares. A veces lugares humildes, a veces lugares poderosos, pero yo sigo mi camino, no es que llego a un lugar y que de ese lugar me catapulta a otro lugar. Nunca entendí la vida de esa manera, ¿no? Y ese camino, ya al hilo de lo que estaba comentando usted ahora, le llevó a España, no sé si de una manera inesperada, pero el detonante, corríjame si me equivoco, fue el golpe de Estado, la dictadura militar. En el 76 usted llega a España, pero previamente el fútbol le había salvado, no sé si la vida, pero le había salvado de una situación comprometida. ¿Nos puede explicar un poco eso y cómo fue esa llegada a España y sobre todo a raíz de lo que viene aquí? Bueno, eso fue, el golpe de Estado fue en marzo del 76, que fue, hay que decirlo, un golpe cívico-militar, no solamente fueron una cuestión de 4 militares ignorantes y asesinos, que lo eran, sino que esos militares eran instrumento, porque en ese momento comenzó Estados Unidos a expandir lo que se llamó la globalización, ¿no? Comenzó la aplicación de la economía neoliberal, no solamente en Argentina, hubo golpes en Uruguay, en Brasil, en Chile, en todos los lados, ¿no? Arrasaron con todo para aplicar las medidas neoliberales económicas y utilizaron a los militares. Bueno, yo no me acuerdo si era en agosto, por ahí, ya no me acuerdo, de ese año, después del golpe, seguíamos nosotros militando, haciendo panfletos y cosas de esas, ¿no? Entonces habíamos hecho panfletos, yo tenía un coche que era un Citroën, de esos Citroën antiguos, y yo era el encargado de llevarme los panfletos para después distribuirlos con los compañeros, y nos subíamos a los pisos más altos de todo y ahí los tirábamos, y bajábamos rápido, ¿no? Camuflados. Y bueno, entonces me detuvieron, serían las 3 de la mañana, cerraban las calles por delante y por detrás, me pidieron documentos, y yo pensé bueno, que estaba listo, porque eso era el pasaporte a la tortura y seguramente a la muerte también, ¿no? Bueno, entonces cuando vio mi nombre, el militar dijo, pero vos sos Capa el que jugaba al fútbol. Le digo, sí. Le digo, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? Y dice, no pasa nada, déjalo pasar. Y me dejaron pasar sin revisarme, ¿no? Eso sí que es un privilegio de futbolista. Exactamente. Por eso digo que a mí el fútbol me salvó la vida, pero me salvó la vida de verdad. Y el fútbol, Ángel, en ese contexto histórico, en ese momento tan trágico de Argentina, cómo fue utilizado por la dictadura? Luego usted y otros compañeros cuando llegaron a España intentaron hacer boicot al Mundial del 78. Sí. Pero ya no solo la dictadura, los países democráticos también han utilizado el fútbol a lo largo de la historia. En el caso de Argentina en ese momento histórico, ¿cómo afectó al fútbol eso? Digamos que tratan de utilizarlo, pero tampoco lo consiguen, porque dura poco eso. Es decir, el 79, después del Mundial 78, comenzó la crisis de los militares. Es decir, la gente tiene derecho también, a pesar de cualquier situación, por más dramática que sea, la gente se enamora, la gente festeja un cumpleaños, la gente ve una película,
Eso lo necesitamos todos. Y la gente ve un partido de fútbol y pasa un momento, digamos, de alegría. Eso fue lo que resultó, que trataron de utilizarlo naturalmente, sobre todo los medios de comunicación en Argentina, que utilizaban y decían: los argentinos somos derechos y humanos, para que todo el mundo nos vea. Eso decían los medios de comunicación. Pero la gente, cualquiera tenía y había visto, porque entraban a una cafetería de golpe y se llevaban a alguien y lo metían en un auto. Eso lo vio todo el mundo y lo padeció todo el mundo. Y además estaban la aplicación de las medidas económicas que trajeron la miseria, el endeudamiento en Argentina. Y eso no hay manera de ocultarlo. Entonces, bueno, eso dura poco. Y como tú dices, siempre se trata de utilizar al ganador, sobre todo en el deporte. Acuérdate de Indurain, lo que hacen con Nadal, lo que hacen con los Gasol, todos los que triunfan se cuelgan los políticos para acercarse al ganador, ¿no? Eso lo hacen siempre, pero no les da resultados. Imagino que incluso era más complicado, mucho más para Menotti, que aún era una contradicción más grande. Pero para el que en ese momento, como usted era hincha, ahí está viendo el partido, la final contra Holanda o cualquier partido del Mundial, y en algún momento se le pasa por la cabeza la política, o ahí es solo fútbol. No, lo vivíamos nosotros, que habíamos hecho el boicot, había militado acá en España, boicot al Mundial, con publicaciones, con charlas. En realidad lo que queríamos era denunciar la dictadura, y aprovechábamos también nosotros el Mundial para denunciarla, ¿no? Pero no, después vivíamos el partido con toda pasión y con toda intensidad en ese partido, en ese momento. Después, bueno, seguíamos con lo nuestro, pero ese momento era un momento de esparcimiento. Pero fíjate vos que no solamente nosotros, sino me han contado a mí presos que estuvieron en la ESMA, que estaba al lado de la cancha de River, en el centro de tortura, que en el momento de los partidos que jugaba Argentina, lo vivían, hacían una pausa a los torturadores y lo vivían junto con los presos, frente al televisor. Esto creo que lo contaba Mújica también. Creo que se lo he escuchado a Mújica, al expresidente de Uruguay, contar algo parecido, o cuando las FARC en Colombia también, con goles de la selección colombiana, celebrando gente que estaba secuestrada con... Claro. Y ahí me contaban ellos, que en ese momento veían juntos el partido. Y después iban a la celda otra vez. Es algo muy difícil de explicar, ¿no? Fuera de la situación. También le leí una vez diciendo que los futbolistas que no son figuras, que son gente de barrio que ha llegado ahí, que nosotros los hacemos figuras. Claro. Entonces, cuando usted llegó al Barça, para el que no lo sepa, Ángel llegó al Barça, lo que es ahora, trabajando como lo que sería ahora lo que se le llama scouter, ¿verdad? Como haciendo scouting de los rivales que se iba a encontrar el Barça. Un Barça en el que acaba de llegar Maradona. Entonces, usted cuando llega a ese vestuario de Schuster también, ¿veía figuras o de verdad ahí no veía figuras? Les trataba de... ¿Cómo se llaman ahora? Porque yo iba a ver los rivales, ¿no? Iba a ver a los equipos rivales, sí. Y pasaba informe. Y alguna vez habré estado entrenando con Menotti, pero a lo mejor 2 o 3 veces. Pero ¿cómo se llamaba cómo se llama ahora ese trabajo? Scouter, hacen de scouters ahora. Pero fíjate, qué orgulloso me hubiera sentido con ese nombre. Esa etiqueta es buenísima. Antes éramos simples observadores, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, ahora sí. Yo siempre vi jugadores de fútbol, nunca fue. Además, Maradona, por ejemplo, que era la máxima estrella, era un chico de barrio y siempre fue un chico de barrio. Y cuando uno se relacionaba mano a mano con él, era como cualquier otro chico de barrio, nada más que era un genio jugando al fútbol. Pero eso todos los jugadores. Figuras son en los diarios, por lo menos en aquella época, ahora no sé, ¿no? Es decir, algunos se puede presentar. Mira, ¿sabés quién presumía de figura? Los jugadores mediocres, porque tenían necesidad de presumir. Los que realmente son figuras no tienen necesidad de presumir. Entonces son lo que son. O sea, no sé si es el futbolista el que se separa o el público en general que los idolatra tanto que el futbolista se acaba separando. No, es el periodismo. Es el periodismo, bueno, ha cambiado mucho, pero es el periodismo que necesita ídolos para vender el producto a través de los ídolos.
Es decir, entonces el periodismo lo convierte en algo, en una estrella, yo qué sé, de dónde habrá venido, ¿no? Y bueno, eso. Vos fíjate que yo tengo una anécdota a propósito de eso. En una parte, cuando nosotros llegamos acá, nosotros fuimos a vender camisetas a San Sebastián, que decía Real Sociedad campeón y el año. Y como todavía faltaban 2 partidos, fuimos a vender y vendimos muy pocas en San Sebastián. No alcanzaba ni para pagar la gasolina porque fuimos en coche desde Madrid. Claro, y iba a empezar el partido, ni siquiera teníamos dinero para pagar la entrada. Estábamos ahí vendiendo en la entrada de Atocha, del estadio viejo de la Real Sociedad. Entonces vemos que sale en la puerta del vestuario, sale Arconada, que en ese momento era una figura mundial, y le da unas entradas a unos amigos, ya vestido de jugador. Fuera del Entonces, estadio. era muy atrevido, le dice, Luis, mirá, nosotros somos argentinos, venimos acá a vender camiseta, bla, bla, y no tenemos entrada para... ¿Cuántos son? Dijo Arconada. Somos 4. Dice, bueno, esperen un momento. Y yo pensaba que no iba a volver más. Sale al ratito, acá está, 4 entradas. Y Arconada era un tipo, Sí, era estrella. figura mundial. Y sin embargo era un tipo normal, como cualquiera. ¿Y usted cree que el futbolista de ahora eso no le importaría hacerlo, pero no lo puede hacer? ¿O ya están tan alejados Y lo alejan, a casi todos lo alejan. No a todos, porque vos fíjate que Xavi, Iniesta, Busquets, son tipos normales, aparentemente, ¿no? No todos. Pero eso seduce mucho, es muy difícil, sacudirte eso. Si sos un chico joven, y digamos que esquivar esas tentaciones no es fácil. Y sentirte algo, flotar en las nubes, también digamos que no todos pueden esquivar eso. No todos pueden sentirse lo que son, ¿no? Cuando uno entrena al Real Madrid, puede mantener al Real Madrid, como digo Real Madrid porque usted entrena al Real Madrid, a un equipo grande, ¿puede ser rígido en sus principios y comportarse como uno siempre se quería comportar o es imposible? Sí, naturalmente. Pero vos fíjate, sí, acá hay un ejemplo muy claro del Bosque. El Bosque es un tipo absolutamente natural y se comportó y se comporta con absoluta naturalidad, con toda normalidad. Ese, por ejemplo, ¿no? Mendilibar es otro entrenador que hace mucho que tiene y se comporta con absoluta naturalidad. Claro que se puede. Pero uno lo ve a Mourinho y dice, ¿y este tipo por qué se tiene esa postura, ¿no? Y Antes en de, cambio lo ves a Del Bosque y te parece que es amigo tuyo de toda la vida. Y en Perú, Ángel, en Perú vivió una experiencia agridulce, podríamos decir, porque fue campeón, pero con ese equipo que fue campeón estuvieron un tiempo sin cobrar, si no me equivoco, ustedes ayudaban a los jugadores económicamente. ¿Cómo fue aquello? Imagino que eso es doble valor, ya el hecho de ganar, pero además ganar en ese contexto. Sí, sí, eso fue. Cobramos un mes nada más. Y después no cobramos más, pero claro, llegó un momento que los jugadores iban a reclamar, íbamos todos a reclamar y no había manera, ¿viste? No. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, acá tenemos que decidir, o nos vamos a casa o jugamos como si cobráramos. Bueno, decidimos entre todos seguir jugando. Y bueno, eso fue un reconocimiento de la gente y tuvimos la suerte de llegar a un partido, a 2 partidos finales con el rival más clásico y ganamos la final y salimos campeones, pero todavía se recuerda eso, ¿no? Hace 18 años y yo fui a Perú antes de la pandemia y la gente me paraba por la calle, inclusive chicos jóvenes que eran niños, muy niños cuando ocurrió eso, pero eso se transmitió. Y Universitario de Perú es un equipo que está acostumbrado a ganar. Sin embargo, ese campeonato, por esa razón que acabas de decir, es muy recordado y, y muy valorado por toda la gente, ¿no? Porque fue un triunfo. Además, no solamente no cobrábamos, ocurrieron cosas que el equipo rival, que era Alianza de Lima, yo qué sé. Bueno, por ejemplo, durante 9 partidos seguidos nos echaron a un jugador antes de la media hora, por ejemplo. El equipo rival, el último partido, no se presentó al control antidoping, porque dijo que perdía el avión.
y lo guardaban en un cajón. Eso no dijeron nada. Bueno, mil cosas. Y entonces ganamos, salieron campeones porque era un equipo de gente con experiencia. Chemo del Solar estaba ahí, que jugó acá, que lo conocen. Bueno, había gente de mucha experiencia y que supo soportar todos los inconvenientes e imponerse finalmente, ¿no? Respecto a esto, me surgen dos preguntas y ahora ya sí que damos paso a Raúl. La primera es, gente como usted, como Bielsa, siempre hablan de cómo nuestra sociedad, cómo se valora el éxito o qué significa el éxito en nuestra sociedad, que el exitoso es solo el que gana y no vale para nada lo que se ha hecho hasta llegar hasta ahí. Entonces, en este contexto de universitario, claro, ahora viéndolo, porque ganaron, pero en mi opinión ya era un éxito llegar a esa final con todos estos. Si no hubiesen ganado ese campeonato, ¿la gente lo recordaría igual que lo recuerda ahora? No, seguramente no, pero igual hubiéramos recibido el cariño de la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, con Huracán, que el último partido el árbitro fue bochornoso, se puso en marcha todo el proceso de corrupción que es el fútbol argentino, y bueno, y fuimos eliminados por el árbitro. La gente, cuando yo me dirigí a River y volví a Huracán dirigiendo River, había muchas pancartas, mucho cariño, la gente fue un recibimiento que todavía lo guardo y me emociono. Y había una pancarta en la tribuna que decía, nunca más nos podrán decir que ganar es lo único importante. Fíjate. Quiere decir que la gente le da valor todavía a ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra que, claro, es que cada vez que hablamos me surgen más preguntas, pero la otra que le quería comentar respecto a esta etapa en Perú, ¿cuál es el papel del entrenador ahí? Porque va mucho más allá de lo futbolístico. Sí. ¿Cómo se maneja ahí un entrenador? Siempre el entrenador va más allá de lo futbolístico. El entrenador tiene que tener una relación de complicidad con los jugadores y para ganarse el respeto de los jugadores, tal vez el cariño de algunos también. Y bueno, entonces sentirse parte de los jugadores y estar todos juntos en la misma, empujando el mismo barco, digamos, ¿no? De esa manera. Yo en todos los equipos me comporté de la misma forma. Los jugadores eran mis compañeros y yo cumplía mi función, naturalmente, de entrenador. Y al mismo tiempo era una función un poco paternal también, ¿no? Que necesita el jugador. Bueno, eso lo cumplí siempre. Pero en una situación así, ¿le puede exigir lo mismo a un futbolista si le viene el lunes y le dice, oye, mire, mister, es que no me están pagando, no... No, pero ya habíamos llegado a un acuerdo. Eso no lo impuse yo. Hicimos una asamblea, hemos llegado a un acuerdo, entonces ese acuerdo hay que cumplirlo. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros jugamos un sábado y después jugábamos un miércoles. Entonces yo el domingo cité para un entrenamiento ligero, para que el jugador, yo qué sé, a ver la dolencia que tenía. Entonces me dijeron, Ángel, es que mañana es el Día de la Madre. Entonces yo dije, bueno, el entrenamiento es voluntario. El que quiera venir, viene. No faltó ni uno en esa situación que no cobraban. ¿Por qué? Bueno, porque cumplían el compromiso que habían tenido, ¿no? Se cumple. El jugador lo cumple si sabe que del otro lado hay alguien que está dispuesto a cumplirlo también. Y eso, fíjate, ese ejemplo que te doy, yo ahí dije, bueno, este equipo es indestructible.